Hola chicos, buenas tardes. Bueno, hoy después de un día otra vez controversial con el tema del Zoom, eh, voy a compartir pantalla. Bien, y vamos a iniciar la clase de hoy. Bueno, como ustedes saben, la clase de hoy es, digamos, de integración, como todas las clases de este semestre. Así que voy a compartir la pantalla yendo a la plataforma y ahí vamos a continuar el tema que veíamos la clase pasada. Bien, ustedes saben que en la práctica profesional ustedes tienen que sí o sí hacer integración y relación continua con los fundamentos científicos a medida que van haciendo la práctica de mesada. Que esto es una cosa que les está costando bastante, pero bueno, va a haber que superarlo. Siempre las clases de este semestre, recuerden que se las voy a subir en el eje 4, donde dice integración de unidades del 1 al 7. Bien, entonces, volviendo un poquito al tema, necesitamos que empaticen y compatibilicen, ¿sí?, el tema de la práctica y el fundamento científico, porque yo veo que eso a ustedes les está resultando bastante complejo. Entonces, hoy lo que yo quería, quiero saber si me están viendo la pantalla. ¿Sí? Hola, profe. Hola. Ay, chicos. Me mata esto, les juro que me mata. Encima no estoy con ustedes, ahora me voy al curso de ustedes. Me mata el tema de la internet, de mi computadora y toda esta cuestión que me significa que tengo que ir a arreglar esto y no es fácil para mí porque no tengo el tiempo, así que me van a tener que tener un poquito de paciencia. Hoy la clase va a ser de 40 minutos nada más, así que ustedes me dicen que tienen clase a las 6, creo que vamos a llegar justo, con los que quieran estar o con los que estén. ¿Quién es la que me saludó? ¿Fue Belén? No, profe Aldana. Ay, hola Aldana, perdón Aldana, porque no tengo bien afinado el oído, ¿vio? Perdón. Aldana, contame, ¿vos tuviste la clase pasada? Eh, ¿De Sí, fundamento? sí, de fundamento, en esta clase. No, profe. Ah, qué bárbaro. ¿Y estás solita conmigo hoy? La No, verdad, está Yelen. la Aya estuvo en la clase pasada. Ayelén, ¿estás por ahí? ¿Ayelén? ¿Tendrá audio? Bueno, a mí me encanta dar las clases en feedback con ustedes. No me gustan las clases expositivas. Dice que no le deja hablar en Zoom. Ah, puede abrir el micrófono. Yo les cuento que seguro que los problemas que tengo en la computadora son del Zoom. Ya me pasó el año pasado, por eso yo opté por el Meet, que con el Meet no tuve ningún tipo de virus, ni se me trababa la máquina, ni nada por el estilo, pero con el Zoom, Hay chicos que dicen que la puede aceptar, profesora. si los puedo aceptar. Ok, esperen que me ubique. ¿Por qué no me avisa esta maquinita?
Profe, estoy, pero no me deja hablar el Zoom, no me permite prender el micrófono. Ah, bien. Y acá tengo 9 alumnos ya, eso es mucho. Vamos a ver, acá, admitir a todos. Bueno, con lo controversial que ha sido esta clase, vamos a tratar de sacar la buena. ¿Qué vamos a hacer? Bien, no sé cuál es la razón por la que Ayelen, ¿por qué no puedes abrir el micrófono? A ver, abrilo. Belén. Ah, la Aye Sosa es. Abrí tu micrófono porque yo las tengo habilitados a todos como para que puedan hablar, ¿sí? Así que sería bueno que abran el micrófono. Bien. Voy a hacer hoy un ejemplo, ¿sí? De patología. En este caso voy a hablar un poquito de las anemias. Cuando yo les digo a ustedes que el paciente o el caso clínico, cuando estamos haciendo el análisis y decimos que es un paciente anémico, ustedes tienen que tener en cuenta primero que la patología es de la serie roja, la definición de anemia, que es la disminución de la hemoglobina, no es la disminución de los glóbulos rojos, sino de la hemoglobina. Puede ir o no acompañada con la disminución de los glóbulos rojos. Tienen que tener en cuenta también que no siempre va a ser una anemia microcítica. También pueden haber anemias macrocíticas, ¿sí? Y hay anemias que no siempre va a ser hemolítica, puede ser solamente una anemia como consecuencia de una hemorragia masiva, o sea que puede ser una anemia con glóbulos rojos rotos, en el caso de la hemolítica, o una anemia hemorrágica, que le llamamos, que es cuando los glóbulos rojos están enteros. Entonces se produce un tipo de anemia. Pero hay otro tipo de anemia, también paralela, que es la megaloblástica y la anemia perniciosa. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy, de la anemia macrocítica. Cuando empezamos a hablar de anemias microcíticas, de anemias macrocíticas, ahí juegan un papel muy importante los índices eritrocitarios o los índices hematimétricos. En el caso de, cuando hablamos de anemia macrocítica, tenemos que poner nuestra atención en el volumen corpuscular medio del glóbulo rojo, porque macrocítica está haciendo referencia al tamaño del glóbulo rojo, de cada glóbulo rojo, ¿sí? Entonces, cuando hay anemias macrocíticas es porque el glóbulo rojo ha incrementado su tamaño, ¿sí? Ustedes saben que el valor normal del volumen corpuscular medio oscila entre 90 y 92 femtolitros. En una anemia macrocítica, un glóbulo rojo puede medir hasta 97 femtolitros. Entonces eso ya es mucho. Y pueden ser consecuencia esto de una anemia megaloblástica, también puede ser consecuencia del alcoholismo o de hepatopatías crónicas. Entonces, estas son las causas patológicas del desarrollo o de la consecuencia de una anemia macrocítica. Entonces, por eso es tan importante el hemograma. Y ustedes tienen que entender que si bien yo les pido en todas las clases el hemograma, tengo que volver a ponerles y corregirles en el práctico que me tienen que dar por escrito, que tienen que poner todos los parámetros del hemograma. Más allá que los puedan o no hacer todos en la mesada, me los tienen que poner, me tienen que poner qué es hematocrito, qué es hemoglobina, que es recuentos de blancos, de rojo, plaqueta, reticulocito, fórmula leucocitaria y los índices eritrocitarios, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media.
Ese es un hemograma completo. Como ustedes no saben qué es lo que está buscando el médico, no saben cuál de todos los parámetros del hemograma puede estar alterado en un paciente. Por eso tienen que hacerlos todos, por eso se llama hemograma completo. Entonces ustedes cuando estamos en la práctica me hacen, bueno, yo por ahí les digo, bueno chicos, la fórmula hoy no la hagan, el recuento no lo hagan, pero hagan el resto. Entonces, ustedes saben que para la mayoría de los cálculos se necesita sí o sí el hematocrito, que es muy importante, pero de todos esos parámetros que yo les dije, lo que sí o sí pasa por mesada y lo tenemos que saber hacer es el hemograma. En el hemograma es el hematocrito, la fórmula leucocitaria y el recuento de blancos. El recuento de Reti si se trata de un recién nacido. Entonces conviene que hagan los 4. Recuento de blancos por cámara de Neubauer, recuento de Reti, fórmula leucocitaria y hematocrito. Esas son, cuando yo digo hemograma completo, esas son las 4 analíticas que a ustedes ya les tienen que venir en la cabeza. Otra cosa que les quería aclarar. Generalmente tenemos tubo para hemograma y tubo para eritro, porque ustedes saben que la dilución para el hemograma es 1:50, pero la dilución para el eritro es 1:4 o 1:5. Generalmente usamos la dilución de 1:4. ¿Por qué? Porque la solución final de la dilución en 1:4 es 2 mililitros. ¿Ok? Y lo que se pretende es sacarle menos cantidad de sangre al paciente. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una dilución de 1:5, donde la solución final es de 2,5, 0,5 mililitros más al paciente de sangre es? Entonces, si le podemos sacar menos, mejor. Entonces tenemos un tubo para hemograma, tapa lila, tubo para eritro, tapa negra, tubo para ATP, KPTT, todos los factores de coagulación, tapa naranja, y el tubo amarillo de tapa amarilla para el suero. Si no tenemos el tubo negro y no tenemos citrato de sodio al 3,8% preparado en solución líquida, y ya no, para ponerle 0,5 a un tubo y llevarlo a 2 mililitros, entonces se puede hacer la eritro del hemograma. Solamente la eritrosedimentación de primera hora. Si ustedes ponen una eritro de un tubo con dilución 1:4 de tapa negra y ponen un eritro de un tubo lila con dilución 1:50 con anticoagulante hepta, los colocan los dos al mismo tiempo y largan el cronómetro y lo ponen 1 hora, ustedes se van a dar cuenta que a la hora exacta el resultado es exactamente el mismo. Pero si a veces el médico pide eritrosedimentación de primera hora y eritrosedimentación de segunda hora, si ustedes siguen observando de esas dos analíticas del mismo paciente, de que una lo hicieron del tubo tapa lila y el otro lo hicieron del tubo tapa negra, porque uno lo hicieron del tubo de eritro y el otro del tubo del hemograma, van a ver que a la primera hora es exactamente igual, pero pasados los minutos de la primera hora, la sedimentación globular del tubo de tapa lila es exageradamente mayor que la sedimentación globular del tubo de tapa negra. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que cuando ustedes hacen la eritro del tubo de tapa lila, sí o sí es riguroso que lo lean en tiempo y forma, que lo lean exactamente a la hora. Si ustedes lo leen a la hora y 5 minutos, ya están teniendo un valor erróneo en el resultado, porque en el de tapa lila existe error después de la primera hora. Eso por un lado. Entonces, en el caso que nos está pasando en el laboratorio, que no estamos teniendo citrato de sodio porque no hemos preparado, obviamente, porque no tenemos balanza. Por eso no hemos preparado citrato de sodio al 3,8%. Entonces, yo voy a ver si se puede conseguir balanza para que preparemos y tengamos nuestros tubos de litro y puedan trabajar más tranquilos. Tendrían que sacarle un poco de más de sangre al paciente, porque serían 2,5 para el hemograma, más 2 para el eritro. En el caso de ahora, esta situación que tenemos en el laboratorio, que no tenemos tubo de eritro, estamos haciendo la eritro del hemograma. Pero para hacer la eritro del hemograma, chicos,
Primero hay que hacer todos los parámetros del hemograma. Una vez que resolvimos todo lo del hemograma, recién se puede cargar la eritro. Porque si ustedes, porque el eritro lleva 1 hora, la cargan primero y les queda un escaso 1 mililitro para hacer todos los parámetros del hemograma, ustedes van a tener error. Error en el hematocrito, en la hemoglobina, porque ya saben que a partir del hematocrito hay un montón de cálculos que dependen de eso, en los índices eritrocitarios, en el recuento de blancos. Entonces no se pueden arriesgar. Primero hay que hacer todos los parámetros del hemograma y después largan la eritro. Eso es en el caso de que no contemos con tubo de eritro. Eso quería que lo tuvieran bien claro. ¿Por qué? Por este tema, porque ustedes en cada analítica de cada paciente estamos investigando y ayudando al doctor que pide la analítica a desambiguar una patología en ese paciente. Y una de las tantas patologías son esta anemia, que en el abanico de anemia y de las fallas de la serie roja es una más, es un lunar más, un tinte más en esta historia, que es la anemia macrocítica y que la vamos a descubrir haciendo el índice eritrocitario de volumen corpuscular medio. Fíjense que acá, porque es una anemia macrocítica que puede ser derivada de una anemia megaloblástica. Cuando hablamos de anemia megaloblástica, cuando ya hablamos de un megaloblasto, ¿de qué tipo de anemia estaremos hablando? ¿De una regenerativa o una anemia arregenerativa? Yo cuando demoren mucho en contestar voy a seguir hablando, pero les aclaro que a mí me gusta que me contesten al toque, porque ya estamos hablando de temas que ya hemos visto durante todo el año, chicos. Si yo estoy hablando de megaloblasto, estoy hablando de blasto, estoy hablando de hematopoiesis. Y ustedes hematopoiesis es un tema que ya lo tienen que tener recontra sabido. Entonces, si estoy hablando de una anemia megaloblástica es porque me está diciendo que el mega, que es muy grande, y lo que es grande es el blasto. Y el blasto es la primer célula inmadura precursora de una serie hematopoyética. Y si estamos hablando de anemia, es una falla en la serie roja. La serie roja es una falla en el eritrocito. Y si estamos hablando de la hematopoiesis del eritrocito, estamos hablando de la serie eritropoyética. Y si encontramos en la fórmula leucocitaria megaloblastos, porque eso lo vamos a ver en la fórmula leucocitaria, en el recuento de blancos cualitativo, que es un parámetro del hemograma, estamos viendo que esta patología pertenece a una anemia regenerativa, donde el problema está en la regeneración de los glóbulos ya a partir de la célula precursora de la serie eritropoyética, el eritroblasto. Entonces, cuando encontramos megaloblastos, o muchos megaeritroblastos, estamos encontrando glóbulos inmaduros, rojos, muy grandes, por lo tanto, la anemia es regenerativa. ¿Cómo nos vamos a asegurar nosotros en el laboratorio que es una anemia regenerativa, aparte de encontrar en la fórmula leucocitaria glóbulos rojos inmaduros gigantes? Con el recuento de reticulocitos, y no solamente con eso, sino con la corrección del índice del recuento de reticulocitos. Una vez que hacemos el recuento y tenemos mucha cantidad de reticulocitos, eso no quiere decir nada, porque la reticulocitosis puede ser por varias causas. Una de las causas puede ser una hemorragia masiva, momentánea, porque tuvo un accidente, porque tiene una hemorragia interna por un golpe, por lo que sea, va a tener cualquier cantidad de reticulocitos el paciente, sea la edad que sea, puede llegar a ser un adulto. Entonces, pero esa reticulocitosis no es proveniente de una anemia regenerativa. No lo podemos saber hasta que no hagamos la corrección de los índices de reticulocitos. Entonces, eso es algo que quiero que anoten y que la tengan muy clara. Que la reticulocitosis, la gran cantidad de reticulocitos
que pueden ustedes encontrar en la técnica de reticulocitos que hacen con el azul brillante de Crecil, no significa siempre que va a ser una anemia regenerativa, de un problema de médula. Puede significar simplemente que sea un paciente que está con un trauma hemorrágico y que momentáneamente la médula, al ver que hay poca cantidad de glóbulos rojos, está lanzando a mansalva glóbulos rojos, por lo tanto hay gran cantidad de glóbulos rojos maduros inmediatos al maduro, que son los reticulocitos, como para solventar o complementar esa falla que está detectando el cerebro. Pero es por una hemorragia momentánea, que a lo mejor si a ese paciente se le hace una transfusión, vuelve toda la normalidad. Y no es una anemia, pero tiene la misma característica de reticulocitosis que una anemia regenerativa. ¿Cómo vamos a saber la diferencia? Haciendo la corrección. Entonces, eso es un cálculo. La corrección de los reticulocitos, del índice de reticulocitos, es un cálculo que se hace con los reticulocitos obtenidos dividido con los reticulocitos normales que debería tener el paciente. Entonces, para que vean que el hecho de saber el recuento de reticulocitos no termina solamente en la técnica de coloración del azul brillante de Crecil, como han estado haciendo hasta ahora. Completa, en el caso de haber un alto grado de reticulocitos, es también aplicando el cálculo de la corrección del índice de reticulocitos, que eso lo vamos a hacer en las clases subsiguientes. Cuando yo les diga parámetros del hemograma, van a tener que añadir al recuento de reticulocitos el cálculo de corrección. Porque es una obligación nuestra, eso es para poder desambiguar cuál es el tipo de causa o de problema que tiene el paciente frente a esa reticulocitosis. Entonces, volvemos acá. Cuando hablamos de ese tipo de anemia, que en este caso es regenerativa, si encontramos que esa macrocitosis, ese gran tamaño del corpúsculo del glóbulo rojo, se debe a una anemia megaloblástica. Miren, una persona con alcoholismo o alcohólica va a tener la misma situación para nosotros, ¿sí? Un alcohólico también va a tener una macrocitosis, va a tener el glóbulo rojo muy grande. Una hepatopatía crónica también va a tener ese problema, un hipotiroidismo, hemorragias agudas y aplasias medulares. Esas son las causas por las cuales puede aparecer una macrocitosis. Como verán ustedes, son múltiples. Entonces, el doctor, el clínico que revisó ese paciente, por lo que ese paciente le contó, por la clínica que él detectó, él nos está pidiendo ayuda en cuanto a qué problema o cuál puede ser la verdadera causa de la macrocitosis de ese paciente y la desambigua el laboratorio. Porque ustedes ahora pueden estar, porque yo sé que muchos de ustedes se enojan porque yo les voy poniendo presión un poquito como para que empiecen a ordenar la cabeza y cada uno organice sus tiempos y empiece a hacer lo que tiene que hacer. Si ustedes en el momento en que empezamos o arrancamos, sacaron sangre y arrancaron a hacer las cosas, y no están pensando en la orden médica, en el paciente, en lo útil que le pueden llegar a hacer al médico y a ese paciente para que ese paciente mejore su calidad de vida, si ustedes lo hacen con esa conciencia, van a aprender a ordenarse en la cabeza, ¿sí? Van a aprender a decir, bueno, tengo que hacer esto, esto y esto, lo voy a hacer así. Entonces arranco. Si veo que somos 6 compañeros y los 6 arrancamos hacia el mismo lado, al hematocrito, lo que yo tengo que hablar con mi compañero es decir, vos vas a hacer el hematocrito, genial, yo voy a hacer los blancos. Vos vas a hacer el hematocrito y los blancos, bueno, yo voy a hacer la fórmula. Eso es lo que yo quiero que logren en la práctica. Que ustedes lo desarrollen, no que yo les diga, como les he venido diciendo hasta ahora, vos vas a hacer el hematocrito, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer, ya está. Yo no voy a intervenir más. Ahora necesito, y es lo que estoy evaluando en cada práctica, por eso es tan importante en este momento que vayan a la práctica, chicos, porque yo
estoy visionando y evaluando la práctica propiamente dicha en este tiempo, ¿ok? Yo antes les perdonaba las ausencias, o sea, se las seguiré perdonando, yo no tengo drama con eso, pero el tema es que yo voy a aprobar a aquel alumno que vi trabajar. No digo que lo haga perfecto, porque no quiero que lo haga perfecto, no es a lo que apunto. Ustedes sí deberían apuntarlos a ser perfectos, pero bueno, es una cuestión de ustedes. Pero yo no busco el alumno perfecto. Yo estoy buscando aquel alumno que se sepa organizar, que sepa pensar lo que está haciendo y que sepa resolverlo en tiempo y forma. No importa si llega a la mitad, pero si llega a la mitad satisfecho de todo lo que hizo y lo hizo bien, o sea, yo veo que se movió bien, bárbaro. Porque no es solamente que yo estoy evaluando esa nota numérica que les pongo en el papel, porque más allá de lo que pongo en el papel, estoy viendo su reacción, su actitud, su movimiento, su capacidad de trabajar bajo presión, que es muy importante aprender a trabajar bajo presión en una carrera como la que han elegido ustedes. Porque generalmente, chicos, estamos bajo presión. Podemos estar trabajando muy tranquilos una mañana escuchando música, haciendo los hemogramas, y de repente caen, miren, necesito ya que me den esto porque se muere el paciente. Sí, ¿qué necesita? Gases en sangre, hematocrito, listo, a movernos, y a moverse rápido, y sin que tratar de tener los menos errores posibles, porque ese médico necesita el resultado en el menor tiempo posible. Entonces, si yo estoy organizado en mi mente, ordenado, tranquilo, aunque estoy bajo presión, y hago, como dice Napoleón, despacio porque estoy apurado, sin prisa, pero sin pausa, y hago las cosas como las tengo que hacer, y no cometo errores, no torpezas, no se me cae nada, no rompo nada, no agarro un tubo por el otro, bueno, si evito esos errores que pueden llegar a ser casuales o sistemáticos, si voy con esa conciencia, y quizás puedo salvar una vida, que es la idea, que es a lo que apuntamos, ayudar a salvar vidas. Mientras trabajamos con el ambulatorio, aquel que viene por control, que el médico lo está controlando porque está bien medicado, pero quiere seguir controlando un paciente diabético o con una anemia o lo que sea, y viene cada tanto a hacerse los análisis, a no ser que nosotros, viene tranquilísimo en la mañana a las 7 de la mañana y nosotros a las 12 vemos que tiene un 20% de hematocrito, entonces ahí sí, llamamos al médico, llamamos al paciente, urgente ir a buscarlo porque ese paciente hay que transfundirlo, y el paciente ni se había enterado. En eso también nos puede pasar con un ambulatorio. Pero en el medio del trabajo del ambulatorio, nosotros tenemos la guardia. Y con la guardia la cabeza tiene que estar despejada. No sé si me van siguiendo, pero bueno, esa es la idea. Bien. ¿Cuáles son otra de las causas de la anemia megaloblástica? Un déficit de vitamina B12, ¿sí? O también ácido fólico. Puede ser vitamina B12 por un lado y el ácido fólico no, o ácido fólico por un lado y la vitamina B12 no, o la vitamina B12 y el ácido fólico juntos. Cuando hay un déficit de estas dos cosas, que son muy importantes, existe lo que se llama la anemia perniciosa, ¿sí? Que a su vez la anemia perniciosa provoca un cierto déficit en el factor 1, ¿sí? Y provoca una gastritis atrófica autoinmune. Fíjense, en esta patología ustedes tienen una coagulopatía, porque tiene un déficit en el factor 1, y tiene aparte una gastritis atrófica autoinmune. Ya cuando hablamos de autoinmune, estamos relacionando ahí las unidades de inmunoensayo. Cuando hablamos de gastritis, la gastritis es una irritación, una infección o inflamación en la parte gastroenteral, o sea,
en el estómago, ¿sí? En la parte gástrica de nuestro aparato digestivo. Y cuando ya hablamos de gastritis, estamos próximos a hablar de una úlcera. Muchas veces no llegamos a una úlcera, que sea un agujero que se nos haya hecho en el estómago, pero sí esa gastritis provoca irritación y provoca hemorragia. Cuando ustedes se paspan o cuando se irritan la piel por fuera, ustedes ven que si eso no lo curan o no le ponen la crema tópica que hay que poner y lo dejan estar, se termina rompiendo la piel y empezamos a tener sangrado. Bueno, con la gastritis pasa lo mismo, ¿sí? Y a veces puede ser este tipo de gastritis que es atrófica y que no tiene mucho que ver con la alimentación que consumimos, sino que es una cuestión autoinmune, es una enfermedad que la provoca un cuerpo extraño que produce nuestro propio organismo. Entonces, en estas flechitas que llevamos en esta patología, que es la anemia megaloblástica, tenemos la causa, que son estas dos medicaciones, o estos dos compuestos, la vitamina B12 que viene en muchos alimentos y el ácido fólico también, que provoca una anemia perniciosa, ¿sí? Y una gastrectomía también. Bien. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, me interrumpen en seco, ¿sí? Bien. A veces el déficit de la vitamina B12, lo voy a agrandar para que lo puedan ver mejor. Ahí está. El déficit de la vitamina B12, que es la cobalamina, y o el ácido fólico o ácido fólico, ya sea por la falta de ingesta, generalmente esto es por la falta de ingesta de alimentos que contengan estas dos cosas, ¿sí? Se genera una anemia perniciosa y una gastrectomía. Cuando el déficit de la vitamina B12 generalmente es un problema intestinal, porque recuerden que todos los alimentos que consumimos se absorben a nivel de intestino delgado. Entonces, si no tenemos la suficiente cantidad de vitamina y por ahí estamos comiendo lo suficiente, el problema puede ser netamente intestinal. Un déficit en el factor 1 de coagulación también puede ser por una gastritis atrófica autoinmune. El factor 1, ¿cuál era? El fibrinógeno. Un déficit en el fibrinógeno provoca que no haya fibrina. Al no haber fibrina, no hay coagulación, y si no hay coagulación no puede cerrar una llaga que se puede provocar internamente en la vía intrínseca de la cascada de coagulación, y esto puede provocar a la larga una anemia perniciosa. Profe, le hago una consulta. Sí, cómo no. Las, las personas que son veganas, que no ingieren ningún alimento que tenga vitamina B12, ¿les puede agarrar un déficit de esa vitamina y pueden tener algún tipo de esta anemia? Por supuesto, sí, muy buena la pregunta. Es que generalmente a los vegetarianos y a los veganos se les produce este tipo de problemas, ¿sí? Un déficit en la vitamina B12 es complicado porque te puede llevar a una gastroenteritis crónica, ¿sí? O sea, a estar todo el tiempo sentado en el baño y no saben de qué se trata, y generalmente los veganos y los vegetarianos apuntan a los yuyos para sanarse, y le dan pie a microbios o a la parte biótica, que como son los parásitos, ¿sí? Y los parásitos son oportunistas y se aprovechan de esto para complicar más el cuadro. Sí, sí, muy buena la pregunta. Ellos deberían hacerse un estudio de vitamina B12 cada tanto y averiguar bien cuáles son los alimentos que tienen vitamina B12 e ingerirlos con más frecuencia que cualquiera de nosotros. Esto se soluciona medicando, o sea, o bien inyectando, cuando el tema es muy grave, se inyecta la vitamina B12, o bien tomando también el ácido fólico. Se inyecta la B12, pero el ácido también se toma por cápsula, pero el ácido fólico generalmente se toma por boca, ¿sí? Bien, sigamos.
Entonces, acá ya, como les dije, pueden relacionar 3 temas importantísimos, como son inmunoensayo, hemostasia y hematopoiesis, en esta solita anemia, ¿sí? ¿Cuándo se puede perder ácido fólico, vitamina B12? También durante el embarazo. El alcohólico. El alcohol hace que, no se metabolice la vitamina B12 como se espera. Por eso ahí le han puesto esos 3 dibujitos. Durante el embarazo y también durante la lactancia es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque como estos elementos se absorben a nivel intestinal, si la embarazada, el, la que está dando de mamar o una persona que toma demasiado alcohol no se preocupa por esto, tienen que medicarlo para no caer en problemas más graves, ¿sí? Entonces, eso trae como consecuencia la anemia megaloblástica una anemia macrocítica también. ¿Puede haber macrocitosis sin anemia, chicos? Sí, eso también lo tienen que tener en cuenta. ¿Cuándo hay macrocitosis sin anemia? Porque no siempre que ustedes tengan una macrocitosis, un glóbulo rojo gigante, va a ser porque sea un anémico. Fíjense, el tabaquismo, el fumador puede tener una macrocitosis. Las enfermedades de EPOC pueden tener macrocitosis. Las hiperlipemias, o sea, cuando hay altos triglicéridos, alto colesterol, HDL, LDL, eso también puede provocar una macrocitosis. Y también las hiperglucemias. Todo eso puede hacer que se agrande el glóbulo rojo sin necesidad de que ese paciente curse por una anemia. Y puede ir acompañado también por una leucopenia y una plaquetopenia. O sea que a la par de observar los índices eritrocitarios, tenemos que observar el recuento de plaquetas y el recuento de reticulocitos. El recuento de plaquetas y recuento de blancos. Bien, la reticulocitosis, chicos, acá está. Se puede presentar en una anemia hemolítica o en una hemorragia aguda. Reticulocitosis normales o disminuidas pueden ser por vitamina B12 más folato o bien por un problema de la tirotrofina, que es la TSH, que es la hormona que regula la tiroides, que cuando tiene problemas vamos a tener problemas de hipotiroidismo, y cuando hay hipotiroidismo tenemos reticulocitosis disminuida, o sea, tenemos menor cantidad de reticulocitos de los que deberíamos tener, o bien los tenemos normales, pero se debe a un hipotiroidismo. Y el alcoholismo y las enfermedades pulmonares también pueden provocar reticulocitos normales o disminuidos. El aumento es por hemorragia aguda o por anemias hemolíticas. Bien, fíjense, este es un videíto que por supuesto yo todo lo que les doy lo subo a la plataforma. Está en plataforma, nos quedan 3 minutos con 50 y terminamos la clase hoy. A esta clase yo les voy a subir material que se los voy a dejar puesto en la plataforma también. Quiero que como conclusión recuerden, en una pequeña patología o alteración a nivel de parámetro del hemograma, un solo índice eritrocitario, que es el volumen corpuscular medio, que lo tenemos que chequear con otros parámetros del hemograma, como son los leucocitos, como son las plaquetas, ¿sí? Con ese solo podemos desambiguarle y sacar 3.000 kilos de enzima al médico y aliviar la vida de ese paciente. ¿Por qué? Porque vamos a ver, vamos a investigar si el paciente es alcohólico, si está embarazada, si es alcohólica, si está embarazada, si está amamantando, o si no, si es vegana, como decía Belén, si es vegetariana. ¿Por qué puede tener un déficit de vitamina B12 o ácido fólico? Entonces, todo eso nos va a llevar a la conclusión de que si nos encontramos con una reticulocitosis, podemos estar frente a una anemia hemolítica o frente a una anemia aguda
o simplemente frente a alguna anemia regenerativa. Acuérdense que las anemias hemolíticas pueden ser regenerativas también. La mayoría son regenerativas, pero no todas las anemias regenerativas son hemolíticas. Eso también lo tienen que tener claro. Entonces, nos vemos más tarde, porque yo les voy a dejar unas preguntas en el foro. Como no he podido tener un feedback en esta clase como me gusta, les voy a dejar unas 5 consignas como para que ustedes me respondan y yo pueda ver si han entendido lo que yo pretendía en esta clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Este videito lo tienen en la plataforma, vuélvanlo a ver, ahí está todo, está bastante interesante, y por ejemplo es un video que ustedes pueden presentar en un examen final, para hablarme de hematopoiesis, de inmunoensayo, de cascada de coagulación, de la relación con las prácticas de mesada, parámetros del hemograma, o sea, esto es tan sencillo como esto, es un examen final, pero ustedes tienen que manejar todos los conceptos, que a eso es lo que apunto y eso es lo que necesito que estudien, que cuando yo pregunto en la práctica veo que algunos están muy en las nubes de Valencia y me desespera, porque está terminando el año. Entonces estudien con conciencia, por favor. Listo, dice que queda menos de 1 minuto, así que seguro enseguida se corta. Ha sido un placer y les pido disculpas nuevamente porque no pude empezar la clase a la hora que quería porque esta computadora anduvo cuando se le cantó. ¿Qué va a hacer? Ya voy a ver si No me se compro preocupe, una. profe. Ya voy a ver si me compro una, chicos. Vamos a hacer un pilato a ver si me la puedo comprar. Bueno, ha sido un gusto, chicos. Cualquier cosa me preguntan, como me habían dicho acá en el WhatsApp, si me pueden consultar. Por supuesto que sí, me pueden consultar por WhatsApp las dudas que tengan y yo se las voy a contestar. Pero recuerden entrar al foro, porque después de esto yo me pongo a trabajar en el foro. Ustedes se van a otra materia, pero yo me voy a quedar con ustedes trabajando en el foro para que contesten las consignas y podamos cerrar la clase, que generalmente se las doy en 80 minutos, pero esta fue una excepción.